Spiritu Sancti, Veni Sancte Spiritu repletuorum, corda fidelium, et tuis amoris in eis signe macende, emite Spiritum tuum, et creabuntur. Oremus, Deus qui corda fidelius ante Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eam Spiritu recta sapere et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mater dolorosa causa nostra laetitia, Ora pro nobis. Santi Stefani, patrone noster, Ora pro nobis. mi patria y Filip. Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría estar aquí. Y bueno, tenemos esta charla que me pidió Nico sobre lo que sería el arrianismo, ¿no? Y particularmente le quisimos dar este tinte, ¿no? de la persecución. La iglesia perseguida por la iglesia con mayúscula, ¿sí? Ya nos dice que, bueno, está hablando de una iglesia, la más importante, la iglesia verdadera, y después está la otra iglesia que persigue la iglesia, ¿no? Es algo que se va a dar en toda la historia. La persecución es algo bien propio de la verdadera iglesia. Y acá lo que vamos a tratar hoy, nada más y nada menos, es esta persecución en la figura de San Atanasio. San Atanasio. Bueno. Entonces, que nos puede servir también a nosotros de inspiración para poder meditar estas verdades evangélicas, que son justamente las bienaventuranzas. El Señor dice, bien andados y bienaventurados los perseguidos, por causa de la justicia, ¿no? Nada, porque mira, si yo me mando una macana y me persiguen, estoy bien perseguido, ¿sí? Digamos, la virtud, donde se hace carne el Evangelio, es cuando somos perseguidos por la verdad. Y acá no estamos hablando simplemente de la definición de verdad, adecuación del pensamiento a la realidad objetiva de las cosas. Sobre todo hoy en esta charla. Atanasio va a ser perseguido por la verdad hecha carne. Nuestro Señor, asimismo, cuando se define como el camino, la verdad y la vida. Y después nos invita a seguirlo. O sea, que Él es el camino, la verdad y la vida verdadera. Entonces, esto es lo que va a defender Atanasio. Y me refiero a la verdad hecha carne porque justamente en tiempos de Atanasio se va a atacar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Del verbo hecho carne, ¿no? Ahí, de ese momento, justamente. Se va a atacar eso en tiempos de Atanasio. Y la iglesia con minúscula va a ceder. Y la iglesia con mayúscula va a ser perseguida. Por eso hay que tener en cuenta lo que es la iglesia y digamos, no voy a dar una charla sobre eclesiología, no vendría mal. Vale la pena recordar que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y nosotros somos lo que tenemos que hacer carne las palabras del Señor para ser cuerpo, para pertenecer y ser fieles, ¿sí?, a esa institución de la cual somos parte, institución divina, y no pasarnos de bando, porque también el peligro acá está en ser nosotros los perseguidores. Es peligroso esto, que en algún momento lo fuimos, cada vez que pecamos, ¿sí? Estamos persiguiendo al Señor con nuestros pecados. Y si, digamos, nos volvemos recurrentes en un pecado, seguimos persiguiendo al Señor. Porque acá está el misterio de lo que es la iglesia con mayúscula, el cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? El pecado, ¿sí?, que yo cometo en lo más recógnito de un lugar, ¿sí?, y que parece que nadie ve, ¿ese pecado afecta al cuerpo místico? Claro que sí, lo afecta. Pero bueno, no nos quedemos justamente en la parte negativa de esto, vamos a la parte positiva. También los actos nobles que nosotros hacemos, los actos virtuosos, los actos por amor a Dios que hacemos cuando nadie lo nota especialmente también, ¿sí?, sanan el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Y nosotros colaboramos con la redención, como dice San Pablo,
¿Mm? Por eso quien más colabora con esta redención, ¿sí?, es la corredentora María Santísima. ¿Mm? Bueno, para poder contextualizar un poquito, nosotros tenemos que saber que pasaron los años, mueren los apóstoles, ¿Mm? Después siguen los sucesores de los apóstoles y nos tenemos que ubicar hacia el 325, que es el concilio de Nicea. Antes de este concilio se va a promulgar el edicto de Milán, de Constantino, ¿sí?, que permite la libertad religiosa. Está bueno estudiar esto porque las sectas enseguida nos acusan de que la Iglesia Católica no fue fundada por Cristo, sino que fue fundada por Constantino. Y no, la verdad que lo único que hizo Constantino fue, digamos, en este aspecto, permitir la libertad religiosa. ¿Hizo cosas grandes por la Iglesia? Sí, pues ya lo vamos a ver. Y hizo otras que no están tan bien, como perseguir, justamente ser parte de la persecución a la verdadera Iglesia. Pero bueno, es importante estudiar esto, porque las sectas ahí nos acusan, no, ustedes, bueno, la Iglesia Católica lo fundó Constantino, o Teodosio, no, Teodosio tampoco lo fundó. ¿Sí? Teodosio, ¿sí?, nombró la religión católica como la religión oficial del imperio, no fundó la Iglesia. El fundador de la Iglesia es Cristo, ¿sí?, después viene Pedro y después los sucesores, ¿sí?, hasta llegar a León, ¿no? Bueno, entonces, para contextualizar un poquito, nosotros tenemos el concilio de Nicea, en el 325. Acá tenemos grandes personajes que asistieron al concilio. Muchos habían sido incluso perseguidos por el imperio, todavía llevaban algunos de los padres conciliares las huellas de las torturas sufridas por los emperadores Diocleciano y Maximino. Y estaban ahí en ese concilio. Había grandes personajes. ¿Y qué temas se trataron en el concilio? Bueno, no es el tema justamente de esta clase, de esta charla, pero los padres apostólicos se juntaron, empezaron a armar diferentes grupos, y bueno, fue un concilio muy ameno, muy tranquilo, ¿sí? La verdad, fue re tranquilo el concilio así de tranquilo como les muestra la imagen. Por las dudas aclaro, el que está recibiendo, ¿sí?, el manotazo es Arrio. O sea, fue un concilio, no fue nada tranquilo este concilio, ¿no? Sobre todo lo que pasó, digamos, en las preliminares del concilio, donde aparece nuestro querido Atanasio. Atanasio no era uno de los padres conciliares, era un diácono que acompañaba a San Alejandro, ¿sí?, que sí era obispo y era uno de los padres conciliares, pero bueno, en esa época los diáconos eran muy importantes, ¿no? Entonces, en las preliminares se enfrentan, digamos, por un lado, el obispo Eusebio de Nicomedia, que tenía a su protegido, que era Arrio, y por otro lado se enfrentan San Alejandro, el obispo San Alejandro, con Atanasio, ¿sí?, que era un joven ahí que ya demostraba que era un gran defensor de la verdad, sobre todo, como digo, en los preliminares del concilio. Entonces, para más o menos, por si alguno no está mucho en el tema, más o menos el arrianismo, ahí dejo la cara de Arrio, para que se entienda, ¿sí? El arrianismo, digamos, se puede sintetizar en estos puntos, ¿no? El primero es que, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se llevó a cabo este concilio, el concilio de Nicea? Bueno, en primer lugar, porque era una doctrina muy atractiva, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos las vías, seguramente la charla alguna vez la tuvieron, o exalumnos conmigo o acá en el círculo, vemos que es fácil entender, como que es agradable a la razón, entender que Dios es el creador, causa primera, motor inmóvil, ser necesario. Ahora, lo que es muy difícil entender, es imposible entender, es que Dios es un neutrino, porque ese es el misterio, y el que lo entiende es un mentiroso. No se puede entender el misterio de la Santísima Trinidad. Podemos dar razones de conveniencia, pero no de necesidad, porque es un misterio.
Y si pudiésemos entender el misterio, entonces seríamos Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que justamente se agarra a la persona de la Santísima Trinidad, a la segunda persona, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, y se lo va a plantear como que es una criatura. Ese es el presupuesto del arrianismo. Eso te lo dice un personaje como Arrio, que se dice que era un maestro de la oratoria, de la retórica, ¿sí? que convencía. Entonces, bueno, era una doctrina atractiva, porque esto nos ayuda, es fácil entonces encajar a Cristo en la creación. El arrianismo va a decir entonces que el Verbo comenzó a existir, ¿sí? Porque de otra manera en Dios no habría una monarquía, sino una diarquía. ¿Sí? Dios Padre y Dios Hijo. Entonces no habría una monarquía, no sería un solo Dios. Casi que te acusaban de politeísta si creías en el misterio de la Santísima Trinidad. Y esto nos lleva a otra, por supuesto, conjetura. Inteligimos lo siguiente, que el Verbo no es engendrado de la sustancia del Padre, sino que ha sido sacado de la nada por la voluntad del Padre en orden a que le sirviera de instrumento para crear el mundo. O sea, no es que Cristo para Arrio comenzó a existir en el momento de la encarnación, ¿no? O en el momento de la encarnación, sino que es la primicia de la creación, o sea, el primero entre todas las criaturas. Antes de crear todo, o sea, primero se creó, Dios Padre crea al Hijo, ¿no? Es atractivo esto, porque encaja perfecto con la lógica, encaja con Aristóteles y encaja con Platón, ¿no? Entonces, para la mente racionalista es mucho más atractivo comprender así el misterio. ¿Sí? Ya no es un misterio, ya casi que deja de ser un misterio. Por tanto, el Verbo no es de la misma naturaleza que el Padre. Es diverso de la divina esencia. Y como cuarto punto, para sintetizar un poquito el arrianismo, digamos, habiendo sido creado, no siendo verdaderamente Dios, casi divino, podríamos decir, o divino, ¿sí? Porque tampoco es justamente la persona de nuestro Señor Jesucristo se la veneraba, se la quería, eso no se podía perder, ¿no? Entonces, acá está la acción de Satanás, ¿no? De confundir, ¿no? No va derecho al hueso, confunde, ¿no? Sí, Jesucristo es casi digno de veneración, de alabanza, ¿sí? Es casi divino, el mejor de todas las criaturas, pero es capaz tanto del mal como del bien. Es capaz del mal, nuestro Señor. No es inmutable ni impecable. Fíjense. Y uno, por ahí, si lo mira así, de lejos, dice, ay, pero por esto se peleaban, esto es fácil. No es tan fácil, no era tan fácil de refutar en esa época. Nosotros tenemos todo el magisterio de los santos padres, ¿sí? Tenemos una doctrina segura, pero estamos hablando de que la Iglesia pasó de las persecuciones, 300 años de persecuciones, a poder empezar a tratar estos temas. Entonces empezaban a surgir las herejías, ¿no? Y esta fue una herejía fuertísima y caló muy hondo. Y de fondo, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema de esta herejía? Que si el Verbo es criatura, si Cristo es criatura, no es infinito. Y por lo tanto, si Cristo es casi divino, pero no es Dios, ¿no? Ahí están los presupuestos. Si es casi divino, pero no es Dios, no se puede dar ¿qué cosa? La redención, exactamente. No se puede dar la redención. No hay redención. No hay redención. No nos redimió Cristo. ¿Ven lo terrible de esta doctrina? Bueno, las cosas parece que van a marchar bien, ¿sí? Porque en estos tiempos estaba el emperador Constantino, que fue el mismo que convocó el concilio de Nicea, y fue un regalo para la Iglesia, y sobre todo su madre, ¿no? La madre de Constantino, Santa Elena, que va a descubrir los santos lugares, la cruz del Señor. Bueno, entonces
Constantino quería la unidad del imperio y era un tipo pragmático. Entonces decía, bueno, a ver si solucionan esto los muchachos, vamos. ¿Sí? En ese momento el emperador podía convocar un concilio, entonces él convoca un concilio. Para que nos ubiquemos bien en el mapa, ¿sí? Esto es el Imperio Romano en tiempo de Constantino, ¿no? Ahí tenemos todo el Mediterráneo, ¿no? Bueno, los puntos claves para poder entender bien esto son estos. A ver, espera un cachito que en teoría tendría que tener un puntero láser por acá. Bueno, lo dibujo y después lo borro. Tenemos Alejandría de Egipto, una de las grandes sedes. ¿Sí? Tenemos, por otro lado, Antioquía. Y por otro lado, tenemos acá lo que sería Constantinopla. Ah, sí, se dibuja, bien. Pensé que estaba dibujando en el aire. Digo. Bueno, tenemos Constantinopla. Estas son las sedes en las cuales nosotros nos tenemos que concentrar. Particularmente, ¿sí? Donde va a empezar todo es aquí, en Alejandría de Egipto. Porque de este lugar era nuestro amigo, me encanta esta foto, ¿sí? Nuestro amigo Arrio. En realidad, creo que era de Antioquía, pero después viaja a Alejandría. Se va a Alejandría. Acá habría que explicar un poquito sobre la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, cómo se interpreta la Biblia. Unos eran más literales, otros, eran más alegóricos. Bien, en fin. Estaría bueno una clase sobre la interpretación de la Biblia, pero bueno, estas eran las dos grandes escuelas. Por supuesto, por influencia de la escuela de Antioquía, seguramente Arrio pensó como pensó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El obispo de Alejandría de Egipto era San Alejandro. Esto es antes de Nicea, ¿no? San Alejandro. Y empieza, San Alejandro creo que es el que ordena, si no me equivoco, a Arrio, ¿sí? O al menos Arrio era párroco ahí en Alejandría. Pero resulta que este sacerdote Arrio empieza a hablar y a predicar esto de lo que veníamos hablando, todos estos presupuestos del arrianismo, y empieza a sonar con fuerza. ¿Sí? Entonces, San Alejandro esto lo condena, lo destituye, por supuesto, le dice basta, no podés seguir enseñando esto, ahí pasa lo del concilio de Nicea, ¿sí? Entonces, el emperador, ¿qué hace? Como todos estaban, ¿por qué se convoca el concilio de Nicea? Pues justamente Constantino dice, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo, vamos, esta es la religión oficial del imperio, ya estamos, ahora pido unidad. Entonces, convoca un concilio, al cual no asiste el Papa, pero asiste el legado del Papa, que es un gran personaje también para estudiar, que es Ocio, este que vemos acá. Entonces, en el concilio de Nicea, Constantino, por consejo de este que vemos acá, de Ocio, se puede escribir con H o sin H, convoca el concilio para resolver este tema del arrianismo, para discutir esto, ¿no? La cuestión es que algunos a Ocio de Córdoba, y que justamente la parte occidental del imperio, lo tienen como un santo, porque realmente es para estudiar también su vida. El concilio de Nicea probablemente tiene que ver con su influencia, porque él, Ocio, era el consejero de Constantino en tiempos de Nicea, ¿no? Después va a cambiar de consejero Constantino con la muerte de Ocio. Ya vamos a ver qué personaje asume. Es terrible eso. Pero bueno, en este concilio se debaten muchísimos temas, ¿sí? ¿Cómo es? Se definen muchas cosas, entre ellas el tema del arrianismo. A ver si tengo acá. Bueno, por ejemplo, el tema de la fecha de la Pascua se define, que se celebraría el primer domingo, tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Bueno, los cánones eclesiásticos. Bueno, el cisma melesiano, que era un grupo rigorista. Y el tema de los lapsis. ¿Saben lo que son los lapsis? Eran todos aquellos
cristianos que frente a los tormentos no tuvieron la gracia del martirio, digamos, que defeccionaron. O sea, que no fueron mártires. ¿Sí? Era todo un tema, ya está, traicionaron. Y al principio Arrio estaba en este grupo. Decía, no, estos no hay que perdonarlos, ya está. Ya tuvieron la chance del martirio, listo, esto no se perdona. Terrible, estaba complicada la cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, entonces, los traidores, ya está, esos eran los lapsis. Acá se define en el concilio el tema de los lapsis. Entonces, bueno, para ellos, por supuesto que hay misericordia, ¿sí? Tenían que cumplir con un par de cositas, era más difícil que hoy en día, pero, bueno, se define también eso, ¿sí? Podían volver a la iglesia. Y, por supuesto, se condena el arrianismo en este concilio. Se condena el arrianismo. Y Arrio es depuesto, ¿sí? Se va de Alejandría, pero era bastante inteligente, no se va a ir lejos Arrio. Ahora vamos a ver. La bandera del concilio de Nicea, y esto es muy importante porque esa bandera es la que va a llevar Atanasio. Si tuviésemos que, digamos, poner una bandera al lado de Atanasio, por esta bandera, este hombre sufrió lo que sufrió y estaba dispuesto a dar la vida, es justamente por esta palabrita en griego que es homousion. Ahí está. Esto viene de homo y usía, que significa homo mismo y usía esencia. Y es lo que rezamos en el credo cuando decimos que cuando hablamos de consustancialidad. Entonces, el Hijo es consustancial al Padre, es decir, de una esencia o sustancia, de la misma esencia o sustancia. Esta es la bandera de Atanasio. Esta es la bandera de Nicea. Esta es la palabra de Nicea. Si ustedes le dicen concilio de Nicea, homousion, ¿sí? Consustancial. Bueno, por supuesto, la fama de Atanasio se iba extendiendo. En ese momento se utilizaba mucho el tema de Vox Populi, ¿no? El mismo pueblo de Alejandría, a la muerte de San Alejandro, lo va a proclamar, le van a decir, muere San Alejandro, después de defender la verdad, ¿sí? Después de ser un paladín del Evangelio, ¿sí? Deja a otro gigante, que es nada más y nada menos, en la sede de Alejandría, esa sede importantísima, a San Atanasio, ¿no? Ahí tenemos. Y el mundo estaba arreglado, ¿sí? ¿sí? Se podía practicar la religión católica, se había condenado al arrianismo, pero algo pasó. A Arrio se lo exilia, ¿viste? Estaba por ahí dando vueltas, ya vamos a ver dónde estaba Arrio, si lo tenemos que buscar ahí por el mapa, vamos a ver dónde estaba ahora. Bueno, pero entonces algo empezó a cambiar con el emperador. Qué pedazo de efecto que meto de PowerPoint, por favor. Para vos que sabés editar. PowerPoint. Bien. Entonces, algo empezó a cambiar con Constantino. Algo empezó a pasar porque, bueno, empezó a decir, bueno, el arrianismo no está tan mal. No sé si lo decía así, pero yo me lo imagino. Bueno, suena lógico, ¿no? Entonces, las vacilaciones de Constantino. Para poder entender esto hay algunas especulaciones. Una de las más fuertes de por qué Constantino empieza a cambiar, de condenar al arrianismo, empieza a cambiar de repente el panorama. Dice, bueno, parece que fue por su hermana, que se llamaba Constancia, que tenía como una especie de confesor o director espiritual a un muchacho que ya nombré. No era un muchacho, ¿sí? Era un padre conciliar, era Eusebio de Nicomedia. Y el problema es que también cuando muere Ocio de Córdoba, ¿sí? El responsable, el defensor de la verdad, el consejero del emperador, Eusebio de Nicomedia toma su lugar y empieza a ser consejero del mismo emperador. Y a los arrianos también se los llamaba eusebianos, eran sinónimos. O sea que
Constantino tenía una influencia importantísima del arrianismo. Y por lo tanto, empieza a mirar a Arrio con buenos ojos, porque Arrio estaba ahí juntito, ¿sí?, a el obispo Eusebio de Nicomedia. Por lo tanto, lo que va a pasar acá es que, antes me gustaría señalar que Constantino fue muy importante, ¿sí?, para nuestra fe, ¿sí?, como dije antes, sobre todo su Santa Madre. Él, por ejemplo, en los santos lugares manda a construir basílicas impresionantes, la basílica del Santo Sepulcro, la del Nacimiento, bueno, ahí está, y ese es el lugar donde nació el Salvador. Entonces, y también a partir de ese momento empiezan, bueno, las peregrinaciones, todas esas devociones a los santos lugares también, gracias a Constantino. Pero lo que pasó a continuación no es para nada agradable, porque Constantino empieza a acusar, le empieza a decir a San Atanasio, ¿sí?, que ya era obispo de Alejandría: bueno, a ver si pensás un poquito mejor lo de Arrio, que sí, que no. Bueno, lo terminan acusando a Atanasio de que había un problema. Lo termina desterrando a Atanasio, el primer destierro, ¿sí?, a Treveris, Alemania, porque lo acusan de que había un problema con el tema del lino, de que no dejaba comerciar, de que le había, bueno, falsas acusaciones a Atanasio. Entonces, el obispo, ¿sí?, el obispo de Alejandría, ¿sí?, el verdadero obispo Atanasio, es exiliado, se va a Treveris. Imagínense lo que fue eso para Atanasio. Él nació en Alejandría. Alejandría era su patria. Y de repente tener que irte a la otra parte del imperio, dejar tu lengua, tus costumbres, ¿sí?, a tus, digamos, a tus ovejas queridas, porque vos eras el pastor de todos estos, era un celoso pastor, ¿sí?, Atanasio. Entonces dejar todo y irse exiliado a Treveris. Y encima, Arrio regresa a Alejandría, y empieza a enseñar sus doctrinas. Y el mundo, de repente, empieza a cambiar. La iglesia, esta iglesia con minúscula de la cual hablábamos al principio, empieza con sus dulces, que eran estas doctrinas racionalistas, ¿sí?, del arrianismo, empieza a dominar todo el mundo conocido. Y por supuesto, así como a Atanasio, empiezan a perseguir a todos los obispos fieles a la recta doctrina. Muy bien. San Jerónimo nos va a decir, está bueno saber lo que decían los padres sobre esto, cómo vivían esto ellos también, estos momentos. San Jerónimo nos va a decir, de pronto el mundo se despertó arriano. Y si vamos a otro de los padres, de los santos padres, San Basilio, nos va a decir lo siguiente. Escuchen esto, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a ver esto. Vamos a ver lo que decía San Basilio, que hable él. Escribe unos monjes acosados por los arrianos. La guerra librada contra nosotros por nuestros propios compatriotas es la más difícil de soportar, porque es fácil defenderse de enemigos abiertos y declarados. Pero estamos inevitablemente a merced de aquellos que están asociados con nosotros y por lo tanto expuestos a un peligro constante. Esta ha sido vuestra situación. Nuestros padres fueron perseguidos, pero por idólatras. Sus bienes fueron saqueados, sus casas destruidas, y ellos mismos fueron exiliados por enemigos manifiestos, por causa del nombre de Cristo. Los perseguidores que han surgido últimamente, o sea, los arrianos dentro de la iglesia, nos odian no menos que aquellos idólatras, pero para engañar a muchos presentan el nombre de Cristo, de modo que los perseguidos se vean privados de todo consuelo en su confesión. O sea, que vos dabas la vida por Cristo, pero eras perseguido por aquellos que se decían también cristianos, no paganos, ¿no?
horrible esta situación. Horrible porque imagínense las dudas, ¿no? Para nosotros es doctrina clara. Tenemos todos esos gigantes que expusieron de una manera formidable la verdadera doctrina. Pero bueno, acá empiezan las dudas. Acá empiezan las dudas, ¿no? Bueno. Imagínense qué situación difícil para la iglesia. Y por otro lado, también hay que acordarse de que el emperador ya era arriano. Entonces, ¿quién quería estar mal con el emperador que te dio la libertad religiosa? Muchos obispos, muchos personajes importantes empezaron a convertirse al arrianismo. Y otros que ya venían desde Nicea, pero no se animaron, ¿sí? Porque algunos simpatizaban con las doctrinas de Arrio ya desde Nicea. Entonces, bueno, acá se ordenó todo para ellos, ¿no? Este desorden para ellos era un orden. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muere muere Constantino en el 337 y el imperio queda dividido entre sus hijos. Constantino II se queda con la parte de Occidente, Constante, ¿sí?, la parte central del imperio, y Constancio se queda con la parte oriental. Entonces muere Constantino y regresa Atanasio a Alejandría. Bien. Pero en muy poco tiempo, en el 339, es exiliado nuevamente. Esta vez no se va a Treveriz, sino que se va a Roma. El segundo exilio es en el 339. Es desterrado a Roma nuevamente Atanasio. Ahí permanece algún tiempo, si no me equivoco, 7 años en Roma. Regresa a Alejandría, pero va a regresar, pero no va a ir a su sede, sino que va a quedarse con los monjes del desierto, ¿sí? Y acá, ¿sí?, este es un episodio muy importante en la vida de Atanasio, porque él, digamos, conoce a uno de los que va a un gran personaje, un gran santo, que es San Antonio Abad, ¿no? Entonces, los monjes del desierto, luego del regreso de Atanasio a Alejandría, van a ser amigos entrañables del obispo. Y particularmente San Antonio Abad. ¿Qué cosas encontró Atanasio en la contemplación monacal? Recordemos que, ¿sí?, los monjes se iban de las ciudades, se iban a cuevas y vivían una vida sumamente austera. Vivían la vida ascética. ¿Qué había encontrado Atanasio? Porque esto es muy importante, la amistad que se entabló entre Atanasio y San Antonio. Opuesto, uno era un obispo que estaba acostumbrado a la metrópoli, y otro era un monje que se alejó del mundo para irse al silencio del desierto, ¿sí? La piel curtida por el sol, ¿sí?, por el clima adverso. Una vida sumamente sacrificada. ¿Qué encontró entonces San Atanasio? Un amigo con la autoridad de quien ha renunciado a todo sin perderse, porque no se volvió loquito, ¿sí? Estaba más que cuerdo San Antonio. Después vamos a ver un poquito más de él. Un amigo con la autoridad de quien ha renunciado a todo sin perderse y de quien no busca nada y por eso puede recibirlo todo de Dios. Atanasio no fue a él como maestro, sino que fue como discípulo. Se encontró seguramente con una teología que no estaba expresada en tratados, sino en la forma de vivir. Tal fue el amigo y el ejemplo que encontró Atanasio en Antonio, que luego de su muerte, luego de la muerte de San Antonio, escribiría su biografía, ¿no? Imagínense todo lo que vio Atanasio, que ese momento, ¿sí?, esa amistad lo movió a escribir la biografía de San Antonio, pero no por mero sentimentalismo. No escribe una biografía por mero sentimentalismo, ay, mirá, qué poética la vida de este santo, sino porque la vida de aquel monje, modelo de monje, era una riqueza de la iglesia y no se podía perder, porque otros lo podrían tomar como ejemplo. En estos tiempos, ¿sí?, pensemos por favor por un momento, ¿sí?, en San Atanasio
en el desierto. Aquel que defendía la verdad, ¿sí? Estaba exiliado. Los fieles a merced de los lobos vestidos de pastores. Y Atanasio rezando por sus fieles. En estos tiempos la verdadera doctrina sobre el Verbo encarnado estaba circunscripta. Se hallaba en el desierto como nuestro Señor, junto a la iglesia fiel con mayúsculas. El ascetismo en tiempos de crisis se reveló para Atanasio como un santuario sin muros. Mientras era perseguido, escribía. Mientras era calumniado, meditaba. Mientras la política eclesial se ensuciaba, ¿sí?, haciendo pactos con el imperio, él bebía de la fuente pura que corría entre los monjes del desierto. En la figura de Antonio no solo había visto la figura de un santo, sino la del cristiano que resiste sin violencia, que vive sin ambiciones y que ora sin descanso. En ese encuentro entre soledad y palabra, entre arena y tinta, entre renuncia y fidelidad, se gestó una de las raíces más profundas del cristianismo posterior, una raíz invisible, pero profundamente fértil. Ese fue el desierto para Atanasio. Ahí escribe sus grandes obras con los monjes del desierto. Bueno, no se cansa de ser exiliado nuestro querido Atanasio. Entonces, de hecho hay una frase que dice así: Atanasius contra mundum, ¿sí? Atanasio contra el mundo. Estaba solo Atanasio, ¿no? Entonces en el 352 muere el Papa Julio y el nuevo Papa es Liberio. Este Papa va a traer un montón de complicaciones en la iglesia, porque va a querer defender a Atanasio, va a querer defenderlo, pero, digamos, por la presión del emperador, ¿sí?, y de la iglesia con minúsculas, digamos, va a terminar incluso firmando documentos, va a resistir 2 años, pero después va a ceder. Incluso va a terminar firmando documentos que, digamos, aceptan toda la doctrina arriana. El Papa, ¿sí? El Papa. Y en ese momento no había cámaras por todos lados para saber todo lo que hacía el Papa, pero evidentemente esto quedó constancia porque me parece que están incluso los documentos donde él firma una herejía. Terrible esto, para la iglesia del momento. Imagínense, nosotros pensamos que nuestros tiempos son malos. Imagínense, ellos no tenían nada que envidiarnos, ¿no? O no tendríamos nada que envidiarles a ellos. Bueno, en fin. Así, en el 356, San Atanasio vuelve a su sede, sufre un nuevo exilio. Y la iglesia, el arrianismo ya estaba extendido por todo el imperio. Como un cáncer que hace metástasis, ¿sí?, y se va, digamos, tomando todo el cuerpo sano. Así estaba el arrianismo en todo el imperio romano. Y para colmo, muere el emperador y asume un muchachito que se hacía llamar, o que le llamaban, Juliano el Apóstata. Peor el panorama no podría estar. Para colmo, este Juliano el Apóstata, ¿por qué le dicen el Apóstata? Porque justamente quería volver a la gloria del imperio. Y la gloria del imperio era una religión politeísta, ¿sí? Quería volver a el paganismo. Entonces, tenemos a Atanasio exiliado. Todos los hombres de recta doctrina exiliados. El mundo tomado por el arrianismo y el emperador que viene es el apóstata, Juliano el Apóstata. Bueno, parece que no podría estar peor. Sin embargo, pasa algo que uno dice, no se entiende. Dios tiene un sentido del humor terrible, porque regresa Atanasio a Alejandría. Juliano el Apóstata le dice: che, mirá, volvete a Alejandría, volvés a ser el obispo. ¿Qué pasó? Y bueno, era inteligente. Juliano decía: si estos están en conflicto y yo quiero volver al paganismo, lo mejor que me puede pasar es traer al paladín de la justicia, y al que está en el otro bando, y ponerlo ahí.
Entonces se van a empezar a pelear y va a ser mucho más fácil, porque los encuentro divididos a los que llevan el nombre de cristianos, ¿no? Entonces, por eso le permite volver, fíjense, lo que es el designio divino, divina providencia. Cómo es la mano de Dios en la historia, que utiliza a un emperador que era Juliano el Apóstata para hacer que regrese Atanasio a su sede. Y, bueno, Atanasio se puso a trabajar. ¿Qué hizo? Bueno, hay que empezar a acomodar un poco esto, ¿sí? Hay que combatir el error, que lo está tomando todo. Bueno, puso manos a la obra. No se quedó tomando un café, haciendo diferentes, digamos, listo, ya está, me quedo acá, tranquilo, ahora sí, ya está, estoy en la sede, mi sede, estoy en casa. No, se puso a trabajar. Convocó un concilio, ¿sí? Un nuevo sínodo en el 362. Y dice que hay que reemplazar las sedes, hay que ponerse a trabajar para reemplazar las sedes de los arrianos por obispos de segura doctrina. Entonces se empieza poco a poco a acomodar. A partir de Alejandría vuelve a ser un faro para el mundo. Y esto también lo nota el emperador. Y dice, no, esta no era la idea. Yo quería que se dividieran y se están unificando. Saquemos a Atanasio. Y creo que hay cartas del emperador donde dice que las mujeres griegas de la nobleza se convierten al cristianismo. Entonces lo exilia nuevamente a Atanasio. Pero, ¿qué pasa? Se decía que antes de que se vaya exiliado, lo iban a matar. Pues no lo quería vivito por ahí, en un rincón, ya sea en el desierto o en la otra punta del imperio, porque evidentemente la figura de Atanasio ya tenía un renombre y sabían que donde el tipo caía, donde este gran santo, ¿sí?, caía, sembraba, ¿sí?, y florecía el evangelio. Entonces, hay que cortar esto, no hay que trasladarlo más, hay que cortarlo. Entonces, lo exiliamos, pero vayan a buscarlo ahí cuando salen, ¿sí? Entonces, lo va a buscar un ejército a su sede. Atanasio creo que bautiza a los catecúmenos que tenían ahí y se escapa, ¿no? Se escapa porque lo querían matar, no solo acompañar, vení que te acompañamos, uy, se cayó en el agua, ¿no? Entonces San Atanasio se escapa y como no quería revelar su paradero, él, agarra el río Nilo y empieza a navegar. Y lo empiezan a perseguir las naves del emperador. Y lo empiezan a alcanzar. Entonces, ¿qué hace? Astuto como serpiente, Atanasio dice, bueno, nos van a alcanzar, vamos a encararlos. Entonces, viene la nave del emperador y Atanasio dice, peguemos la vuelta. No. Encáralos. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice así. A ver si tengo esto. Al cruzarse las embarcaciones, los enviados del emperador le preguntaron a Atanasio. Cambia la voz, no sé, se disfraza. ¿Ha visto usted a Atanasio? Así lo creo, respondió. ¿Está lejos? No, está muy cerca. Remen con fuerza. Y salvó su vida. Ahí está. Cómo gambeteó Atanasio a sus perseguidores. Esta es una anécdota. Bien. Este es el cuarto exilio, recordemos, ¿no? ¿Cómo? Creo que de uno de los libros de él, el padre Oliveira Rabasi. Sí, lo cita él esto. Y lo cita en una de sus charlas también. Me gustó para ponerlo acá. Así que, bueno. Algo que está bueno saber para que vean que era un pastor que protegía a su pueblo, es que, si no me equivoco, en el segundo exilio, que asume un tal Gregorio de Capadocia, él también se tiene que escapar y entran y hacen una masacre, agarran a las vírgenes, por orden del nuevo obispo arriano, a las vírgenes las desnudan en la plaza, matan un montón de cristianos, prenden fuego iglesias, el nuevo obispo de Alejandría, ¿no?, el que venía a reemplazar a Atanasio. Y entonces,
en el tercer exilio, él, para que no sucediese lo mismo, se refugia en la iglesia, pero los soldados entran en ella por la fuerza. Y él mismo escribe lo siguiente, ¿no? Porque hace una apología de su vida, uno de sus títulos, es una de sus obras. ¿Por qué me voy, no? Él mismo cuenta, era de noche y había gente que vigilaba en la iglesia, esperando la fiesta del día siguiente. El duque sirio apareció de golpe con soldados, el número de más de 5.000, con armas y espadas desenvainadas, arcos, flecha, lanzas. Los dispuso ordenadamente en torno a la iglesia para que ninguno de los que salieran pudiese escapar. Yo, que no creía justo en un desorden tan grande abandonar al pueblo y prefería exponerme el primero al peligro, habiéndome sentado, dio órdenes al diácono de leer el salmo «La misericordia del Señor es grande en los siglos». Le dije al pueblo que respondiera y se retirase enseguida cada cual a su casa. Doy testimonio de que esto es totalmente verdad, a pesar de tantos soldados que estaban al acabar el presbiterio, a pesar de los que rodean en la iglesia, salí bajo la conducción del Señor y escapé sin ser visto, glorificando sobre todo al Señor, porque yo no había traicionado a mi pueblo y porque habiéndolo puesto primero en seguridad, había podido salvarme y sustraerme a las manos de los que querían apoderarse de mí. Así fui milagrosamente salvado por la providencia. Esto lo cuenta él mismo, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos el cuarto exilio del 362 y nuevamente va a ser exiliado después por el emperador Valente, pero va a ser solo 6 meses, ¿no? Bueno, acá, para ir ya terminando, a ver si me faltó algo. En el quinto exilio, 363, muere el emperador Juliano en combate contra los persas. Atanasio retoma su sede. Bueno, ya se estaba acomodando acá el tema del arrianismo en el imperio, o sea, se estaba combatiendo el arrianismo, y el primer paso de Atanasio para restablecer la ortodoxia fue reunir un pequeño y selecto sínodo en Alejandría. Solo congregó a 20 obispos, casi todos antiguos exiliados, que habían sufrido en su propio cuerpo por la fe de Nicea. Por eso se lo llamó el Concilio de los Confesores. Solo 20 obispos que habían sido fieles a la fe de Nicea. Así se trataron en continuidad con el signo anterior, convocado en vida de Giuliano diversos temas de índole práctica, por ejemplo, la actitud que se había de tomar con los caídos en el arrianismo, ¿no? Antes era la actitud que teníamos que tomar con los lapsi, ahora con los caídos en el arrianismo. ¿De qué manera debían ser perdonados si reconocían sus errores? ¿Qué se podía hacer para solucionar la situación de tantas sedes todavía plenamente arrianas? El arrianismo va a seguir varios siglos más, Y como toda herejía después se va a tomar diferentes nombres, pero la esencia va a ser la misma. La figura de Atanasio se agigantaba ante los ojos de todos. No tomó el lugar del Papa Liberio, pero tenía conciencia de estar afrontando con responsabilidad los grandes problemas del momento. En ese momento, bueno, surge la herejía de Apolinar. El emperador Valente lo envió a Atanasio al exilio en el 365, aunque regresó poco después. Esta fue la última persecución arriana. Sería su quinto y su último destierro. Esta vez se quedó en Alejandría, se escondió en un monumento fúnebre, creo que era de su padre, en este exilio, pero a los 4 meses, por presión de los fieles de Alejandría, pudo volver a asumir la conducción de su sede, donde gobernó tranquilamente la diócesis, permaneciendo así hasta su muerte el 2 de mayo del 373. Bueno, para terminar, ¿qué podemos sacar nosotros de la vida de Atanasio? Bueno, pensar que si somos parte de este cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, si somos fieles, primero es necesario
que se nos apliquen los principios evangélicos. Y uno de ellos, como dijimos antes, al principio de la charla, vuelvo un poco al principio, son las bienaventuranzas. Hay que ser perseguidos. El problema, como dije también, es convertirse en los perseguidores. Nosotros, viendo la vida de Atanasio, viendo el exilio, ¿sí? El dejar a su pueblo, el dejar a su patria, el ser acusado por aquellos que tenían que defenderte, ¿acaso queremos victoria sin batalla? ¿Queremos alcanzar la cima sin esfuerzo? ¿Ya fuimos desterrados nosotros? De todo, como Atanasio. ¿Ya sufrimos el cansancio al menos del apostolado? No digo de un día, digo de todo un año por lo menos. ¿Acaso dejamos la empresa comenzada porque los otros no nos entienden o nos persiguen? ¿Pactamos con la pereza porque el otro es perezoso? Malditos pretextos que enfrían el amor de los que tenemos que ser amadores. Pidámosle a Dios que, si es así, nos despierte con su voz amorosa. Y si somos sordos, recemos para que al menos nos llegue una bofetada espabiladora. ¿De qué iglesia queremos ser? La iglesia con mayúsculas es la iglesia perseguida. La del verbo que se hace carne también en nosotros y sus palabras que se hacen carne en la persecución que debemos sufrir. Porque es la iglesia de los principios evangélicos. Es la iglesia de los perseguidos porque es la iglesia de las bienaventuranzas. Atanasio se alzó como paladín de nuestro Señor en tiempos de arrianismo. Invoquemos su nombre para no ceder nosotros ante la persecución, ante el demonio que siembra la confusión, para librar las batallas sin odio, para recordar que no hay cima gloriosa sin ascenso esforzado, cansancio y desapego del mundo que tiene que quedar atrás. No hay que estar apegados a nada de aquello que es mundano, para buscar buenos amigos, como San Antonio los encontró en los monjes del desierto y particularmente en San Antonio Abad. Como San Atanasio lo encontró en San Antonio, perdón. Buscar buenos amigos que sepan corregir y levantarnos en los momentos de flaqueza para vivir en verdadera comunión con la iglesia, haciendo propios sus dolores, no olvidando a aquellos que hoy siguen derramando su sangre frente al silencio siniestro del mundo. Hoy. Y nosotros acá muy cómodos. Por ahora el martirio parece lejano, pero bien nos lo demuestra Atanasio. Hay que saber sufrir para poder vivir. Hay que saber sufrir para ganar la vida eterna. Muchas gracias. Si quieren, para cerrar podemos... no sé si hay alguna pregunta. ¿Querés pausar el video? Tenía pensado cerrar rezando el